Muy buenas tardes a todos y todas participantes de este segundo encuentro de inclusión y atención a la diversidad, con el tema Formando Educadores Especiales desde la Investigación. Este es un evento organizado por la carrera de Educación Especial de la Facultad de Ciencias de la Educación, en conjunto con la Dirección de Educación Continua de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El objetivo del evento del día de hoy es promover la formación de investigadores en el ámbito de la educación inclusiva y especializada, así como difundir avances de investigación en los ámbitos de inclusión educativa y educación especializada. Estamos muy contentos y muy satisfechos como carrera de educación especial de contar con la participación de todos ustedes en el día de hoy en este evento. Para iniciar, tendremos palabras de bienvenida a cargo de el doctor Pedro Quijije, vicerrector académico de nuestra querida Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Muy buenas tardes, saludos cordiales, estimados compañeros decanos, estimada ingeniera María Belén Muñoz, señores estudiantes, docentes que se han convocado a este segundo encuentro de inclusión y atención a la diversidad, formando educadores especiales desde la investigación. Es menester exaltar que la Facultad de Ciencias de la Educación, que la preside la doctora Beatriz Moreira, se ha coordinado con la carrera de Educación Especial en conjunto con la Dirección de Educación Continua y también la participación responsable del ingeniero Arturo Rodríguez Zambrano. Es muy loable felicitar a la facultad y a la Dirección de Educación Continua en este evento que está dirigido a estudiantes, docentes, directivos y miembros de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Estamos como universidad vinculándonos con las facultades y el contexto local, provincial y nacional. Verbo y Gracia es este segundo encuentro que permite compartir experiencias muy significativas con quienes hacemos docencia, investigación, y esto es una forma de vincular la experticia que tienen nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias de la Educación, los compañeros que pertenecen al Ministerio de Educación. La universidad está ubicándose en un contexto global en donde aspiramos que la universidad, a través de educación continua, permita la capacitación, el fortalecimiento de competencias específicas y generales en el campo de la educación. Aspiramos que nuestros docentes, también de manera continua, que están alcanzando grados de PhD, compartan sus experiencias con quienes diariamente hacemos educación. Felicitarles a todos ustedes y desear el mejor de los éxitos a la Facultad de Ciencias de la Educación, Educación Continua, al Ministerio de Educación, en este segundo encuentro muy bien titulado de Inclusión y Atención a la Diversidad, formando educadores especiales desde la investigación. Un abrazo fraterno en nombre de nuestro señor rector, el doctor Marcos Zambrano,
y de nuestra señora vicerrectora, la doctora Jacqueline Terranova Ruiz. Y este servidor, Pedro Iquique Anchundia, como vicerrector académico. Éxitos. Estas fueron las palabras del doctor Pedro Quijije Anchundia, vicerrector académico de la Universidad Laica de Loyola de Manabí. A continuación, intervención a cargo de la doctora Beatriz Moreira, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Considerarlo en nuestras aulas de clase a nuestros estudiantes que con alguna necesidad educativa especial asociada o no a una discapacidad merecen ser tratados en iguales oportunidades. Las investigaciones que vienen realizando nuestros estudiantes, nuestros docentes en torno a esta temática, creo que es el momento propicio para hacerlo conocer con todos aquellos docentes, profesores que están en ejercicio de la docencia y que definitivamente somos quienes tenemos que atender a estos niños, niñas y adolescentes en diferentes situaciones. Creo que es un momento oportuno también para agradecer al Vicerrectorado Académico, a la Dirección de Educación Continua por el apoyo constante que viene dando no solo a la facultad, sino a todas las carreras que tiene nuestra universidad en eventos que permitan a nuestros profesionales pues actualizar en conocimientos, que le permita a nuestros profesionales de una u otra manera conocer nuevas innovaciones, nuevas estrategias que podamos utilizar con nuestros estudiantes en nuestras aulas de clases. Agradecer también a la directora de carrera por todo el apoyo que viene brindando a nuestra facultad y en especial a la carrera de educación especial y por supuesto a los docentes que cada día se comprometen más por brindar una educación de calidad y con calidez a nuestros estudiantes, porque realmente queremos formar profesionales de calidad y cumplir con esa misión que tiene nuestra universidad. Desearles éxitos en este evento y agradecerles una vez más al Vicerrectorado Académico por todo su apoyo y por supuesto a las autoridades de nuestra universidad, quienes siempre están apoyando la gestión de la Facultad de Ciencia de la Educación, así como también de todas las facultades que tiene nuestra universidad, incluidas sus extensiones, al doctor Marco Zambrano, rector de nuestra universidad, y a la doctora Jacqueline Terranova, vicerrectora de Investigación, Vinculación y Posgrado. Éxitos, estimados amigos, y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de inclusión y atención a la diversidad, formando educadores especiales a través de la investigación. Muchas gracias. Para dar continuidad a la programación, quiero otorgar el uso de la palabra, si no se encuentra el licenciado Arturo Rodríguez, dar el uso de la palabra a la magíster Rosa Cedeño, directora de la carrera de Educación Especial, para que indique o realice una explicación general sobre todas las pautas que se van a desarrollar dentro de la programación de este segundo encuentro. Reiteramos la invitación para que intervenga a la magíster. Buenas, hola. De carrera de educación. Hola, la licenciada, ¿sí me escucha? ¿Se me escuchan? Sí, Arturito, sí. Gracias, la licenciada Rosa Cedeño se encuentra indispuesta de salud el día de hoy. En este caso voy a expresar un poquito sobre cuál es la dinámica del evento del día de hoy. Como carrera de educación especial y como la Facultad de Ciencias de la Educación nos encontramos muy centrados en el trabajo desde la investigación. Y hemos recibido ahora el apoyo de las autoridades y las diferentes instancias de la universidad para dar a conocer la investigación, para dar a fortalecer la investigación en el campo educativo. Es por ello que el día decidimos organizar este pequeño evento, que más que pequeño es un evento bastante trascendente,
en el cual se busca, aparte de fortalecer la investigación, con las capacitaciones que nos va a entregar en esta primera instancia el magíster Carlos Morales. También vamos a organizarnos en 4 salas. Estas 4 salas, en estas 4 salas se presentarán diferentes ponencias a través de pósters donde se van a ir entregando a la comunidad los resultados parciales de los proyectos de investigación individuales de los estudiantes de nuestra carrera. En ese sentido, debo indicar que al terminar la intervención del magíster Carlos Morales, estaré presentando cuáles son las diferentes salas a fin de que los asistentes a este evento puedan decidir opcionalmente en qué sala preferirán intervenir. Y bueno, de parte de la carrera de Educación Especial y en representación pues de la magíster Rosa Cedeño, les doy la bienvenida y les agradezco mucho por su participación el día de hoy. Vamos a poder dar paso ahora. Se encuentra en sala y disponible el magíster Carlos Morales. Él va a brindar un espacio de capacitación denominado Investigar para Publicar. Magíster Carlos Morales, es toda suya el espacio. Aprovecho para agradecer también nuevamente a la Dirección de Educación Continua por el aporte que está brindando a este evento. Bien, ¿me confirman por favor si se escucha mi audio? Sí. Perfecto, gracias. Buenas tardes, estimados asistentes, doctor Pedro Quijije, vicerrector académico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, doctora Beatriz Moreira, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, doctora María Belén Muñoz, directora de Educación Continua de esta misma universidad, magíster Arturo Rodríguez, en este caso como gestor de estas capacitaciones que se vinculan hacia la publicación y la difusión científica, y estimados asistentes, investigadores, docentes y demás miembros de la cúpula y claustro académico de vuestra universidad. Es para mí un gran placer poder dirigirme hacia ustedes en torno a un tema que se viene profundizando mucho, que se viene abarcando y que evidentemente, como bien se menciona, ya se recogen frutos. Es decir, ya tenemos publicaciones, ya escucho que se va a hacer difusión de pósters, que se están publicando artículos científicos, en fin, que se está dando difusión al conocimiento. Entiéndase que para desarrollar la difusión del conocimiento es necesario conocer que existen varias vías y como tal es importante que a través de la experimentación y de un proceso, ensayo-error que se repita continuamente, que ya lo analizaremos más a detalle, se genere este conocimiento o esta competencia que es muy necesaria no solamente en profesionales, en investigadores, en docentes, sino que también es necesario que se vincule a los estudiantes para que puedan aportar en el marco de las proyecciones de investigación y publicación científica. En concordancia, procedo a proyectar diapositivas. Si son tan amables, me confirman, por favor, nuevamente, si se visualizan. Sí. En el marco de las segundas jornadas de inclusión y atención a la diversidad que se ha promovido desde la Facultad de Ciencias de la Educación, específicamente en la carrera de Educación Especial de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, quien se dirige hacia ustedes hoy, Carlos Morales Paredes, investigador de la Universidad de Alicante en España, plantea el tema investigar para publicar, el cual abordaremos a detalle desde diversas aristas o perspectivas que son las que sustentan el proceso de divulgación y publicación científica. Consecuentemente, es necesario conocer que
al referirnos a proceso de publicación, es necesario y muy útil valorar que este sistema sigue un proceso cíclico, es decir, cumple una serie de etapas que continuamente se están repitiendo y que podríamos decir que no encontramos un inicio ni un final tangible, es decir, el inicio del proceso de publicación puede encontrarse, en el caso de ustedes, en cualquiera de los puntos que vamos a abordar. No obstante, para arrancar este proceso de análisis, el proceso de publicación, consideremos que ustedes, en este caso, se encuentran en una fase de generación de ideas. Esto se refiere particularmente a que usted como estudiante, docente, investigador, visualiza un problema que puede ser abordado mediante investigación científica. En ese caso, esa idea deberá tener una respuesta que seguirá obligatoriamente el método científico. Toda vez que usted detecta una idea y considera oportuno utilizar las herramientas, técnicas y métodos de investigación, desarrolla una investigación que debe tener un diseño establecido, que debe seguir una serie de pasos, que debe de ser replicable, que debe de tener resultados confiables, éticos y certeros, es decir, que cumple una serie de requisitos metodológicos, pero que al fin esta investigación me permite dar respuesta a un problema, dar sugerencias, dar alternativas, nuevos constructos, nuevas vías de resolver o abordar una necesidad que pueda ser resuelta desde esta perspectiva, y como tal, toda vez que se genera la investigación, es necesario escribir. Y aquí viene el punto sobre el cual nos vamos a centrar muy particularmente en esta capacitación o conferencia, la escritura. Toda investigación que no se publica, es decir, que no se escribe, pierde uno de sus puntos fundamentales y podríamos decir que pierde su razón de ser. ¿Por qué? Esto se debe a que la escritura y la divulgación me permiten visibilizar la investigación. Usted podrá resolver una necesidad o un problema muy importante mediante investigación, pero si no lo publica, entiéndase que ese problema, que ya en teoría está resuelto, no será conocido por los demás miembros de la comunidad científica, colegas de investigación, docentes, investigadores. Es decir, la publicación científica me permite darle visibilidad a la investigación. Si realizo una buena investigación, tengo unos resultados concluyentes que responden a un objetivo en particular, es necesario escribir y publicar, porque bajo ese mecanismo doy difusión y visibilidad a esta investigación. Una vez que escribo, es decir, que desarrollo un trabajo científico, podemos publicar. Al publicar, el trabajo podrá ser leído, que es el fin de la investigación, que su propuesta resuelva una necesidad en específico, pero que sea conocida por otros investigadores, lectores, revisores, estudiantes de la misma área del conocimiento. Entonces, vemos en esta figura que es muy importante y diría yo imperioso que además de que se promueva la investigación, se generen también incentivos que permitan promover y desarrollar la publicación científica. ¿Por qué? Repito y reitero, es muy importante que estos componentes de investigación y publicación científica se encuentren estrechamente relacionados bajo un concepto que no apueste a un vínculo muy cercano entre investigación y publicación. Es muy difícil desarrollar contenido o conocimiento científico. Una vez que hemos analizado cuáles son las etapas o fases de ese proceso de publicación, es necesario también conocer, evidentemente, qué estrategias pueden utilizarse. Y en este sentido, podemos comentar que la publicación no es un proceso aislado de aspectos económicos, ni de aspectos sociales, ni de aspectos humanos. Es decir, la publicación y la investigación encuentran un equilibrio entre varios aspectos del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que para desarrollar una investigación, evidentemente, se requiere capital humano, metodología o un proceso metodológico en aras de obtener unos resultados concluyentes. Adicionalmente, se requiere financiamiento, se requiere
apoyo económico, entiéndase esto en función de ayudas, de becas o de mecanismos para promover el desarrollo científico, y se requiere también a partir de allí tener ciertas destrezas que me permitan difundir el conocimiento. Si analizamos el esquema que se presenta en esta lámina, y partimos de la investigación, tal como les comentaba, vemos que esta investigación es alimentada de fondos, es alimentada de alumnos, y que a partir de la investigación se pueden generar sistemas de colaboración y también se genera la publicación. Esta publicación evidentemente podrá tener diferentes sistemas o esquemas. Los más comunes son, o podríamos comentar que entre los medios más comunes de publicación científica encontramos en primer lugar los artículos científicos, las conferencias, la publicación de libros, capítulos de libros, que son las vías más oportunas para darle difusión científica. Una vez que hemos utilizado una serie de recursos para generar la publicación, es necesario conocer el impacto que pretendemos generar con esa investigación. Y allí es muy importante que definamos el tipo de revista que vamos a seleccionar para enviar nuestro trabajo. Ustedes sabrán, estimados investigadores, docentes y autoridades de esta universidad, que para promover la publicación científica hay que conocer sistemas de envío a revistas científicas, hay que determinar los mecanismos para la publicación, hay que conocer, por ejemplo, factores de impacto de las revistas. Si no es un proceso en el que simplemente decimos, genero una investigación, escribo un trabajo, lo envío y va a ser aceptado, va a ser publicado. El proceso de publicación, un proceso metodológico y sistemático en el cual le pueden generar 4 respuestas, es decir, su trabajo ha sido aceptado sin ningún cambio, su trabajo ha sido aceptado con cambios menores, su trabajo ha sido aceptado con cambios mayores, y la cuarta y menos esperada respuesta, su trabajo no ha sido aceptado. Todo eso depende del tipo de revista, del factor de impacto de la revista y del tipo de investigación que se haya generado. Una vez que publicamos, es decir, que ya analizamos todos esos aspectos inherentes a la calidad de la publicación científica, es necesario considerar si pretendemos que la publicación tenga acceso abierto, es decir, que cualquier persona pueda leer, conocer y que se difunda el conocimiento que usted ha publicado libremente. En el caso de las revistas de impacto, por defecto estas revistas solamente publican el resumen de su trabajo, porque para acceder al contenido total de las publicaciones en revistas de alto impacto es necesario cancelar una membresía que me permita acceder a ese contenido, a menos que el autor del trabajo, en este caso artículo científico, abone un valor determinado, que es el costo que asume la revista, para que la publicación sea de acceso abierto, es decir, que cualquier persona pueda descargar el documento en extenso. Adicionalmente, es necesario analizar las citas que obtengo, y además esto genera un prestigio en el investigador. Sabemos muy bien que en la actualidad, debido a la masificación de la producción científica, prácticamente en todos los países del mundo, en todas las regiones, en todas las universidades, se están generando investigaciones, y en algunos casos se generan por desconocimiento investigaciones muy similares. Entonces, cuando alguien decide publicar o darle visibilidad al conocimiento, se enfrenta a potenciales competidores. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer para ser mejores que nuestros competidores? En ese caso, tenemos que generar un artículo que sea atractivo al lector o a los lectores, y que de ese modo pueda captar, primero, personas que lo lean, y segundo, citas, que es una forma de medir el prestigio del investigador, ¿no? Específicamente, la publicación científica requiere de ciertas competencias y de un proceso sistémico, metodológico, que aborda los principios del método científico, y que en algunos casos se generan ciertas hipótesis o prejuicios en los que decimos, no, artículo científico solo para científicos, podremos decir, es decir, personas que están vinculadas 100% a la investigación, entiéndase en un laboratorio científico, en centros de investigación, en universidades,
Pero en la actualidad, como les decía anteriormente, con la masificación de la producción científica, no es necesario ser científico para escribir un artículo científico o un paper. En ese caso es necesario considerar que a pesar de que no se requiera ser científico para generar un trabajo de este tipo, sí que es necesario tener ciertas competencias, ciertas características, generar una investigación que sea concluyente, que sea atractiva, y de ese modo poder aplicar los lineamientos de la publicación científica y generar un trabajo de este tipo. Como he dicho, conozco a partir de Arturo que ustedes como carrera de educación especial de la Facultad de Ciencias de la Educación están permanentemente vinculados con trabajos de este tipo, desarrollan investigaciones, algunas de ellas logran ver luz científica, es decir, alcanzan la publicación, también se generan espacios para la difusión de pósters, publicación de libros, capítulos de libros, que son las vías más oportunas para darle difusión al conocimiento científico. Esta parte de la exposición que he preparado el día de hoy para ustedes es muy interesante de analizar, y generalmente cuando desarrollo capacitaciones de este tipo, busco en las principales bases de datos información acerca de la publicación específicamente en el área del conocimiento en la que estoy desarrollándome o desenvolviendo. En este caso, si ustedes ingresan a la base de datos de Scopus, que en este caso las estadísticas la maneja Shimago, y ustedes allí seleccionan en la categoría educación, evidentemente en este caso se encuentra en idioma inglés porque ese es otro aspecto importante. Como ustedes sabrán, la publicación científica de gran impacto se encuentra difundida en idioma inglés, porque el inglés, el idioma anglosajón, es universal para la ciencia. Entonces, bien, si seleccionamos en este caso en la categoría educación, vemos que los principales países que dominan la publicación científica en torno a las ciencias de la educación, en este caso sabemos muy bien que involucra distintas carreras o distintos perfiles, pero que en líneas generales recoge publicaciones acerca de las ciencias educativas, Estados Unidos lidera la estadística, como ya se habrán imaginado. Seguidamente podemos encontrar países como Reino Unido, Australia, Canadá, China, España, Alemania, que son los principales productores científicos en torno a esta área del conocimiento. En realidad, Estados Unidos lidera la gran mayoría de ciencias, en líneas generales seguido de China. En este caso, podemos visualizar como primer análisis que China no está entre los 3 primeros, sino que se encuentra en el lugar 5, quizás porque en este país se han destinado una mayor cantidad de recursos a otras áreas del conocimiento, quizás las ciencias experimentales, ciencias exactas o las ciencias naturales, y por esta razón China se encuentra en esta posición. Pero lo que sí que es muy interesante, y seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, es ¿qué pasa con Ecuador? Porque en este ranking que analizamos sucede una situación que era esperable, es decir, que Estados Unidos lidere, que allí muy cerca se encuentre China, que se encuentre Reino Unido también, Canadá, España, Alemania, que son potencias no solamente económicas, geopolíticas, sociales, sino que también destinan una cantidad muy alta de recursos para el desarrollo científico. Pero ¿qué sucede con Ecuador? Si nos interesa analizar el puesto de Ecuador, podremos obtener una estadística que refleja que Ecuador se encuentra en la posición 56. Y aquí surgen varias conclusiones, porque estoy prácticamente seguro que podremos pensar en el puesto 56, es bastante alto. Si no estamos entre los primeros 50, sí que estamos entre los primeros 100. Y en algunos casos podremos generar ideas que nos reflejan que estamos ampliamente superados. Es la primera idea, porque estar en el puesto 56 es un puesto considerablemente o relativamente bajo
Pero si comparamos esta posición con otras áreas del conocimiento, como las ciencias exactas, como las ciencias económicas, como las ciencias naturales, podremos concluir que Ecuador en este caso ubica una posición estratégica. Es decir, si lo comparamos con otras áreas del conocimiento, en ciencias de la educación nos encontramos bastante bien posicionados, lo cual se debe fundamentalmente a que en esta área del conocimiento es muy factible realizar investigaciones que en algunos casos no requieren una cantidad tan alta de recursos económicos, porque, por ejemplo, si analizamos un estudio que evalúa la aplicación de estrategias educativas en distintos grupos poblacionales, es posible que las encuestas o las entrevistas o los métodos para obtener información ya se encuentren difundidos. Es decir, otras investigaciones, quizá con mayor impacto, ya hayan propuesto métodos o mecanismos para investigar ese tema. Es decir, plantearon una encuesta y la validaron, plantearon un mecanismo de entrevistas y también lo validaron. Entonces significa que a partir de esos modelos nosotros podríamos implementar una investigación, en nuestro medio que tome estos recursos que ya se han generado, eso sí, respetando los criterios de autoría, pero que en este caso abaratarían un poco la inversión que se requiere para desarrollar una investigación, algo que no sucede en otras áreas del conocimiento, en las que es más complicado porque se requieren equipos actualizados, equipos avanzados, se requiere mucho más capital humano, se requieren investigar zonas de difícil acceso en algunos casos. Entonces, esto nos genera unas ideas muy representativas que podrían constituirse bien en conclusiones acerca del impacto que se está generando en las ciencias educativas a nivel de investigación. Y con esto reflexionamos, y la idea es que comprendamos que en el área del conocimiento en la que ustedes específicamente se encuentran inmersos, hay material disponible para desarrollar muchísima investigación. Es decir, los recursos están disponibles, tenemos muchos grupos poblacionales para analizar, tenemos materiales, tenemos recursos, tenemos métodos. Lo único que requerimos en este caso es juntar todos esos recursos, aplicarlos, desarrollar investigación y obtener los resultados. Es así. Tenemos particularmente en las ciencias educativas esa ventaja. Y aquí también planteamos otra reflexión que es muy común cuando hablamos de temas de publicación científica a nivel de Ecuador. Nuestro país es un país ampliamente privilegiado por la disponibilidad de recursos con los que contamos. Podemos decir que somos un país envidiable para otras naciones o regiones del mundo, porque aquí fácilmente podemos investigar, como los ejemplos que les mencionaba en las ciencias educativas. Tenemos recursos para investigar las ciencias ambientales, tenemos condiciones geopolíticas, sociales, económicas muy interesantes para analizar y difundir. Es decir, tenemos recursos disponibles y tenemos muchas necesidades también, que es muy importante, que no han sido abordadas por la investigación y que evidentemente se constituyen en un polo de generación del conocimiento, porque a partir de allí podemos resolver estos problemas que en un futuro podrían ser comparables con datos y estadísticas que se generan en otros países y de ese modo posicionar a nuestro país como una nación que se perfila para ser potencia en publicación y difusión de la investigación. Si analizamos esta tabla, adicionalmente vemos, y quizá el dato más relevante, perdón, es el que encontramos en la última columna. Ecuador 20. Ese dato que he subrayado es el índice H-index, que significa, en breves palabras, un valor para los que están vinculados con la investigación científica lo podrán entender fácilmente. Pero el H-index significa, en este caso, que se trata de un valor 20, que 20 publicaciones ecuatorianas al menos tienen 20 citas. Eso significa un código H o un index H. Supongamos, si tenemos un H-index 5, significa que 5 publicaciones tienen al menos 5 citas.
En este caso, el H-index de Ecuador en las ciencias de la educación es 20, es decir, que 20 publicaciones ecuatorianas, publicaciones científicas de alto impacto, cabe recalcar, tienen al menos 20 citas. Si lo comparamos con otros países, podemos superarlos, por algunos otros también seremos superados, pero en este caso la posición 56, con un H-index de 20, es bastante atractiva, a nivel latinoamericano bastante bien posicionada, y nos genera las reflexiones que ya hemos comentado, es decir, que tenemos recursos disponibles, que podemos aplicar métodos, técnicas, procedimientos que ya han sido validados por otros estudios, implementarlos, aplicarlos y generar conocimiento, que es el fin de la investigación. Y a partir de allí, con las estrategias de publicación que ustedes bien vienen implementando, llámese difusión de artículos científicos, conferencias en congresos, seminarios, pósters, publicación de libros, capítulos de libros, bajo esos mecanismos podremos darle difusión a esos resultados de la investigación. Muy bien. He destinado un segmento de esta capacitación a los artículos científicos, porque como he repetido en varias ocasiones, los papers son la vía más oportuna y la vía más idónea para darle difusión al conocimiento científico. Esto implica que al tratarse de un sistema de publicación estandarizado, es decir, que se aplica en todo el mundo, hay que seguir una estructura. Los pasos, los lineamientos, la estructura de un artículo científico ya se encuentran definidos, es decir, no puedo pretender que interpreto, como a mí me parezca, la estructura que debo llevar o que debo presentar en un trabajo científico. En el caso, repito, de publicar un artículo científico es necesario comprender que hay que seguir la estructura ya estandarizada. ¿Cuál es esa estructura? Podemos comentarles que esa estructura se puede definir por las siglas IMRD, es decir, que son los puntos clave o puntos neurálgicos de un artículo científico. ¿Cuáles son estos? Introducción, metodología o métodos, resultados y discusión. Esos 4 puntos que acabo de nombrar son los fundamentales. Eso no limita que el artículo se estructure solamente con estos puntos, ¿no? Como vemos en la presentación, el primer punto que encontramos en un artículo científico es su título. Posteriormente encontramos un resumen que debe tener una estructura, es decir, no puedo plantear un resumen como a mí me parezca o como yo considero que debería presentarse un resumen. Ejemplo, supongamos que obtengo buenos resultados, que son muy concluyentes, muy definitorios, están muy apegados con el objetivo de la investigación, y decido que en mi resumen se encuentre solamente información de los resultados, porque yo considero que son el punto más atractivo, es decir, que es lo más llamativo y lo más interesante de mi artículo. Eso es incorrecto y es muy probable que su artículo sea rechazado, porque como he dicho, el resumen debe tener una estructura definida. En el resumen encontraré ideas fundamentales o ideas principales de la introducción. Voy a encontrar también las ideas fundamentales de la metodología, de los resultados y de las conclusiones. Es decir, debo abordar cada uno de los puntos neurálgicos del artículo en el resumen, eso sí, de forma corta, de forma expresiva, de forma clara y concisa. Las palabras clave, que son términos que identifican al artículo científico, la introducción, que al igual que el resumen debe estar estructurada. ¿Qué significa esto? Lo mismo que explicaba en el resumen. Yo puedo decir, hay muchos antecedentes, hay muchos datos, voy a centrar la introducción en esos datos. Puedo decir, mis hipótesis son muy buenas, tengo buenas variables, la operacionalización de variables me conduce a un análisis muy interesante, voy a ubicar esa información en la introducción. No es así. La introducción debe seguir una estructura que ya se encuentra estandarizada. ¿Qué información vamos a encontrar en la introducción? Antecedentes, datos puntuales que conducen a la investigación. Voy a encontrar una definición del problema que voy a investigar y voy a encontrar también algo que es muy importante, el objetivo general de la investigación.
Seguidamente encontraremos la metodología. Después, y muy de la mano, encontramos a los resultados, en donde reportaré resultados específicamente que respondan a esa metodología y que se encuentre también fácilmente una estructura entre resultados y metodología. No pueden estar desalineados estos dos apartados, porque eso es uno de los aspectos que validan los revisores en la mayoría de las revistas bajo la metodología parcial, es decir, dos personas que son especialistas en el tema, revisan su trabajo y ellos validan todos estos aspectos que les comento. Los resultados deben estar discutidos, es decir, deben ser analizados. No puedo presentar resultados simplemente, es decir, supongamos que obtengo que un 60% de los docentes de una institución educativa de nivel básico aplican las herramientas tecnológicas y un 40% no lo hace. Eso es un resultado de la investigación. Se generó a partir de los métodos y metodologías seguidas de la investigación, pero debo encontrar herramientas que me permitan analizar o discutir esos resultados. Discutir en términos investigativos significa comparar. En mi investigación obtuvo un 60%, pero Moreira pudo haber comentado que siguiendo la misma metodología se obtuvo apenas un 20%. O González pudo haber concluido en el 2019 que se obtuvo un 80% de aplicación de las herramientas tecnológicas. Esto conlleva un análisis, que es lo que se conoce como discusión. A partir de allí puedo concluir. Sin esa discusión, sin esa comparación de resultados, es muy difícil que pueda generar unas conclusiones. Después encontramos las conclusiones, como les comentaba en el análisis anterior, y cierro el artículo científico con una lista de referencias. Aquí también surge un análisis importante porque una de las preguntas comunes en este tópico es, ¿debo ubicar bibliografía o referencias? Quizá algunos de ustedes estudiantes ya no manejen esos dos términos porque en la actualidad lo hemos definido como referencia. Pero si ustedes revisan los libros de metodología de la investigación, verán que ambos términos se refieren a contextos diferentes. Las referencias son específicamente la bibliografía que se encuentra citada en el documento. Si en el artículo cito 30 autores, en las referencias encontraré esos 30 autores definidos con su estructura de referencia bibliográfica. Pero la bibliografía se refiere a todos los documentos que pudieron haber contribuido con el desarrollo del trabajo. Es decir, los que he citado y algunos que no he citado, pero que fueron útiles para el desarrollo de la investigación. No obstante, en este caso las revistas requieren que planteemos lista de referencias, es decir, referencias o bibliografías solamente de las citas que se encuentran abordadas en el trabajo. Sin más, sin menos. Que exista esa relación, porque ese es otro aspecto muy importante que se valida en la aceptación de un trabajo para su publicación científica, que hay una concordancia entre las citas y las referencias. Reitero, si cito 40 autores, al final del documento, en el listado de referencias, encontraré las referencias de esos 40 autores. Y para cerrar este apartado de artículos científicos, podemos analizar ciertas consideraciones que considero oportunas y muy útiles para su implementación en términos generales, porque es muy probable que algunas áreas del conocimiento quizá tengan una extensión mayor en el número de palabras de un título, o de un resumen, o en la extensión de un artículo científico, pero estas consideraciones que presento en esta lámina recogen algunos de los apartados metodológicos generales para la gran mayoría de áreas del conocimiento. En primer lugar, el título y el resumen de un artículo científico, en caso de que esté redactando en español, debe presentarse en dos idiomas. Es decir, si el artículo se escribe en español, el título y el resumen, lo encontraré en español y en un segundo idioma. Este segundo idioma debe ser inglés, por la consideración que les comentaba antes,
les comentaba que el idioma universal de la ciencia es el inglés, y por lo tanto, si pretendo darle esa difusión al contenido de mi trabajo, es necesario que el título y el resumen se encuentren también en idioma inglés. Una segunda consideración es que el título y el resumen deben contar con una extensión máxima de palabras. Y en este caso podemos manejar promedios, porque reitero, muchos de ustedes podrán decir, en tal revista, que puede ser de alto impacto, he observado que hay trabajos con 30 palabras. El título tiene 30 palabras. Otros podrán decir, pero yo observé un título con 11 palabras. Entonces, eso también depende del tipo de trabajo, del tipo de revista, del factor de impacto de la revista, pero en líneas generales podemos comentar que un título de un trabajo científico en promedio puede tener 17 palabras, máximo aproximadamente 20 términos, y el resumen en general puede tener una extensión máxima de 250 palabras. Si usted considera que puede plantear un título con menos de 17 o 20 palabras y un resumen con menos de 250 palabras, es muy factible. Es decir, si usted considera que lo puede hacer, hágalo, porque en base al mecanismo que les planteaba anteriormente, con la masificación tan alta de la producción científica, nos encontramos con competidores. Y si usted decide publicar, entienda que va a tener competidores. ¿Y qué realiza usted para captar esos competidores o esos autores o lectores del trabajo científico? Su trabajo debe ser atractivo. Y si su título y su resumen tienen una extensión muy amplia de palabras, eso les resta atracción. Les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucede si usted está analizando un tema en específico y se encuentra con 2 artículos científicos para su búsqueda y lectura? Uno de ellos tiene un título con 35 palabras. Vamos a exagerar un poco para que comprendamos la diferencia. Y el segundo artículo tiene una extensión máxima de 15 palabras. ¿Cuál será más atractivo para leer o cuál leeremos primero? Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes dirá el que tiene menos palabras. Y eso sucede en todos lados, en todas partes del mundo, en todas las regiones. Los artículos adquieren mayor atracción para los lectores o los revisores cuando tienen una menor extensión de palabras. Lo mismo sucede con el resumen. Si su título es atractivo, el lector procederá a leer el resumen. Pero si el resumen tiene 400 palabras, es muy probable que la persona que está leyendo ese trabajo no lea todo el resumen. Pero si su resumen, tiene 200, 225 palabras, máximo 250, tiene muchas más probabilidades de que el resumen sea leído. Y si el resumen es leído, tienes también muchas más probabilidades de que la persona siga leyendo el trabajo y que posteriormente reciba la cita, que es el fin que usted pretende con la publicación científica. Posteriormente, analizamos la introducción. Algo habíamos comentado en la lámina anterior, pero si somos específicos, podemos referenciar que la introducción tiene 3 párrafos o 3 apartados fundamentales. El primero, antecedentes, es decir, todos los datos, estadísticas, conclusiones, ideas que se hayan generado ya en otros estudios previos. Esos son antecedentes. Lo que ya se conoce del tema, lo que se sabe, a lo que han concluido Moreira, a lo que han concluido Rodríguez, a lo que han concluido Muñoz. Todos esos datos que ya se conocen son antecedentes y le otorgan un sustento a su investigación. Su artículo científico sin antecedentes pierde rigor, porque esto que implica que nadie más lo ha investigado. Y si nadie más lo ha investigado, es porque es muy probable que el tema sea de poco interés. Entonces, eso reflejan los antecedentes y por eso es muy importante que se encuentren en la introducción. Después de los antecedentes, encontramos el problema y su justificación. Bien, defino mis antecedentes. Tengo datos, tengo estadísticas, conozco lo que dijo el Ministerio de Educación del Ecuador, conozco lo que dijo el INEC con datos y estadísticas, es decir, tengo datos muy concretos. Ahora planteo un problema que motivó la investigación. Supongamos, se ha detectado como un antecedente que el 25% de los estudiantes
de nivel primario tienen dificultades con las conexiones a Internet, que es un tema de interés en el momento. Es decir, es muy difícil para ellos conectarse a las estrategias o a las herramientas tecnológicas. Eso es un antecedente, porque fue planteado ya en un estudio anterior. Alguien tuvo que haber determinado ese 25%, sea un artículo científico, sea una tesis, sea la estadística de una institución gubernamental, como el Ministerio de Educación, como el INEC, en fin. Se planteó un antecedente. Hay datos concretos de que lo que voy a investigar es de interés para la comunidad científica. Posteriormente planteó un problema. Mi antecedente es que el 25% de los estudiantes tienen inconvenientes para conectarse. ¿Cuál sería el problema? Que la falta de conexión de ese 25% de estudiantes está generando dificultades de aprendizaje, porque es bastante evidente que si esos estudiantes no logran conectarse a las herramientas tecnológicas, tendrán muchas dificultades para adquirir el conocimiento significativo. Allí tengo un problema. Y allí tengo también que utilizar las herramientas y los métodos investigativos para abordar ese problema, es decir, para dar respuestas que me permitan plantear soluciones a dicho problema. Una vez que planteo el problema y lo justifico tal como les he ejemplificado, es necesario cerrar la introducción con el objetivo, es decir, conozco los antecedentes, que el 25% de los estudiantes no logra conectarse. A partir de allí sé que ese 25% de estudiantes tiene dificultades de aprendizaje. Y también menciono en la introducción que por lo tanto el objetivo del presente trabajo es determinar o plantear herramientas que permitan potencializar o promover la conectividad de los estudiantes de educación primaria. Se me ocurre de forma rápida ese objetivo. Entonces ven, tal como lo he planteado, que los antecedentes, el problema y el objetivo tienen una relación muy directa, es decir, el antecedente conduce a un problema, el problema se justifica, y con esto cierro la introducción con un objetivo general. En la introducción no debo comentar ni hipótesis, ni objetivos específicos, ni variables. Todos esos datos o toda esa información que puede bien plantearse en una tesis no es necesaria en el artículo científico. El siguiente punto es la metodología. Esta metodología, perdón, debe ser sistemática, debe ser precisa y debe ser replicable. Esto significa que otras personas puedan repetir el estudio. Su metodología debe dar datos y debe dar luces para que otras investigaciones, otros autores o colegas del mismo campo del conocimiento puedan replicar la investigación. Consecuentemente, la metodología debe responder a la pregunta ¿cómo se realizó la investigación? Si su metodología responde a esa pregunta, entiéndase que su metodología cumple con estos requisitos estandarizados de la publicación científica. Repetimos, la metodología debe ser muy replicable, debe ser precisa y debe ser sistemática, es decir, debe llevar un orden lógico. Los resultados y discusión me permiten analizar, comparar, contrastar los aportes que he generado a partir de la metodología que seguí. Si en la metodología reporto que utilicé una encuesta que ya ha sido validada en otro estudio, en los resultados debo encontrar lo que se generó a partir de esa encuesta. ¿Por qué planteo este análisis? Porque es inconcebible pensar que en un resultado de un artículo científico voy a encontrar datos que no hayan sido reportados en la metodología. Es decir, puedo ubicar los resultados de la encuesta y también de una entrevista, pero nunca mencioné a la entrevista en la metodología. Nunca expliqué cómo desarrollé esa entrevista. Y por lo tanto, es muy difícil que su artículo vea luz o sea aceptado en una revista científica. Es muy importante, reitero, que los resultados estén muy alineados con la metodología. Si en la metodología reporto que seguí una encuesta, en los resultados reporto esos resultados de la encuesta. Si en la metodología menciono que apliqué una observación
apliqué también una encuesta y una entrevista. En los resultados planteo lo que se haya generado a partir de todos esos métodos. Hay que tener muy en cuenta eso. Una sugerencia que se brinda a los escritores científicos es que una vez que ya haya planteado la metodología y también los resultados, se los comparta a un lector de confianza o a un colega de la misma área del conocimiento para que esa persona lo lea. En primer lugar, si esa persona lee la metodología, la entiende y considera que la puede replicar, su metodología tiene el OK, es decir, aprueba el requisito. Y si los resultados se encuentran muy alineados con la metodología, cumple también el OK para los resultados. Para ir finalizando, encontramos después de la discusión las conclusiones, que como ustedes bien sabrán, responden al objetivo o a los objetivos de la investigación. Si su objetivo es determinar el índice de estudiantes que se conectan a partir de las herramientas tecnológicas en la educación actual en el Ecuador, su conclusión debe responder a si cumplo o no cumplo ese objetivo. Es decir, en la conclusión deberé proponer qué sucedió con el problema de investigación. Podemos decir un ejemplo. En el presente estudio se determinó que un 32% de los estudiantes no logra conectarse a las herramientas tecnológicas y por lo tanto esto genera dificultades de aprendizaje. Sin más, estoy respondiendo al objetivo. No debo buscar formas de adornar o de, podemos decir, de darle más atractivo a la conclusión, porque la conclusión debe ser fría, es decir, responde al objetivo, cumplo o no cumplo con el objetivo planteado. Y después de las conclusiones, encontraré un listado de referencias bibliográficas que en caso de que la revista desarrolle las publicaciones en función de las normas APA, es necesario que se encuentre en su norma APA séptima edición, porque es la más vigente. Cabe recalcar que esta norma APA 7ED fue actualizada a finales del año pasado y por lo tanto ya se encuentra vigente en la gran mayoría de revistas. Lo que sucede es que muchas veces se pueden presentar trabajos con norma APA sexta edición y también con norma APA séptima edición y no se palpan muy claramente las diferencias porque no han sido cambios muy representativos entre la norma APA sexta edición y séptima edición. Apenas se han hecho cambios en la estructura de los artículos científicos, un cambio muy poco significativo en cuanto a los autores, cuando son trabajos que tienen 20 o más autores. En los libros ya no es necesario mencionar el nombre o la ciudad donde se editó el trabajo. Es decir, cambios muy poco significativos, podríamos decir, pero que es necesario considerarlos. Y como tal, esto puede ser un limitante para que su trabajo sea rechazado o sea reenviado para determinadas correcciones. Y bien, esto es lo que podemos comentarles, estimados asistentes, en torno a la publicación y difusión científica. Quedo atento a comentarios, preguntas que se hayan podido generar en el marco de esta capacitación. Gracias, Magíster Carlos Morales, por el trabajo. Por acá, por interno, me están preguntando que el trabajo que está realizando actualmente la universidad en cuanto al tema de publicación ha avanzado bastante, según se tiene entendido. Sí, efectivamente. Creo que suena más bien como un comentario de la persona que lo plantea, pero en efecto, la publicación en nuestra universidad, bajo la dirección del rector, doctor Marco Zambrano, de los vicerrectores y de los decanos y directores de esta universidad, se ha promovido, se ha potencializado y existen en el actual momento ciertas metas institucionales que deberán cumplirse hasta diciembre del presente año y que las direcciones, en este caso competentes para el desarrollo de la investigación, de la publicación científica, se encuentran trabajándolas y promoviéndolas para alcanzar estos estándares. De hecho, en este caso puedo hablar personalmente por la dirección de publicación de ediciones.
esta dirección se encuentra generando capacitaciones, procesos sistemáticos para promover esta difusión que les he comentado del conocimiento, y como tal se da el acompañamiento para que quienes consideren oportuno recibir estos lineamientos, estas pautas, puedan adquirirlos y a partir de allí fomentar y potencializar la publicación científica. Esto gracias a la dirección del doctor Fidel Chiriboga, quien viene coordinando estos procesos. Bien. Otra preguntita es, ¿qué pasa con aquellos trabajos que suelen estar no tienen la estructura de MIR, que tal vez son de tipo cualitativo, a veces estudios de caso, que tienen otra estructura? Perfecto. Para la persona que nos hace esta consulta, es muy importante que cuando usted decide publicar un trabajo, revise las normas de la revista. Si usted realizó la investigación, tiene unos resultados atractivos, concluyentes, o ha realizado una revisión bibliográfica, o generó un estudio de caso, es decir, en las diferentes contextualizaciones de la investigación científica, y a partir de ahí usted decide enviarlo para su revisión y potencial aceptación en una revista, es necesario que previo a esto usted revise las normas para autores y qué formatos de publicación le permite la revista. En ese caso usted encontrará, por ejemplo, la revista publica en los siguientes formatos: artículos de investigación original, artículos de revisión bibliográfica, estudios de caso, notas técnicas, en fin, distintos formatos de publicación. Y adicionalmente le entregarán la estructura que debe contener, es decir, le indicarán: si se trata de un artículo de investigación, debe seguir la estructura IMRD, que es la que les planteaba. Si se trata de un estudio de caso, deberá seguir esa estructura. Si se trata de un artículo de revisión, también tendrá su estructura, pero que en líneas generales, los principios IMRD, que lo que buscan en una introducción es plantear antecedentes, justificar un determinado problema, plantear un objetivo, se repiten en prácticamente todas las vías de publicación. La metodología o los métodos, es muy interesante y muy oportuno que si su investigación aplicó un método, utilizó unos materiales, implementó una metodología, usted la reporte. Es decir, obligatoriamente en la gran mayoría de trabajos de investigación original nos vamos a encontrar con una introducción, con una metodología, con unos resultados, porque es la difusión que se le da al conocimiento, y que dependiendo del tipo de investigación se requerirá discutir estos resultados. Muchas gracias al magíster Carlos Morales por su capacitación, por su conferencia el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo que ha brindado a este espacio de formación denominado el segundo encuentro de inclusión y atención a la diversidad, formando educadores especiales desde la investigación. Es del interés de la carrera de educación especial aportar con la investigación en el campo de educación inclusiva y educación especial. Son dos campos en los cuales existe bastante investigación, pero realmente todavía no se alcanzan los niveles de otras ciencias. Y especialmente en el tema de educación especial, el día de hoy vamos a atender a 4 salas después de esta capacitación del magíster Carlos Morales, en las cuales se explicarán, se mencionarán los resultados parciales de investigaciones bastante interesantes que vienen realizando los estudiantes como parte de las cátedras de investigación y que tienen justamente la tendencia a buscar mejorar los entornos, los contextos, la calidad de vida de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad desde el ámbito de la educación. Magíster Carlos Morales, muchas gracias por su intervención. Gracias a ti, magíster Arturo Rodríguez, por extender la invitación y permitirnos participar en este evento. Agradecer también a las demás personas que se encuentran en la organización, la Dirección de Educación Continua, el decanato de esta facultad y el vicerrectorado académico. Reitero lo dicho, es muy importante que ustedes, futuros profesionales de las ciencias educativas, especialmente de las ciencias de la educación especial, potencien todos estos lineamientos, estas pautas que permitan promover la publicación científica, porque es muy necesario que el estudiante que se está formando en la actualidad, en pleno siglo XXI, maneje
muy oportunamente todos estos principios de difusión del conocimiento científico. Y eso, estimados estudiantes, felicitarlos por su participación, por estar atentos a estas jornadas y por su interés por la investigación y la publicación científica. Muchas gracias y éxitos en las demás etapas de la jornada. Muchas gracias. Decimos también que aprovechar nuevamente para agradecer al Departamento de Educación Continua a través de la doctora María Belén Muñoz, quien nos ha ayudado a gestionar todo el trabajo de este evento, el cual va a ser certificado a todos los asistentes y participantes de este trabajo a través del Vicerrectorado Académico. En la siguiente etapa de nuestro evento, lo que vamos a realizar es que vamos a organizar 4 salas. Se va a permitir a los participantes seleccionar individualmente las salas. Yo voy a presentar el nombre de las salas para que ustedes tengan a su elección, puedan reconocer en qué sala es de su interés. En la sala número 1, la temática es Atención Educativa a la Discapacidad Intelectual y Síndrome de Down. Habrá varias exposiciones, en cada sala van a haber entre 7 a 8 exposiciones con un tiempo de 10 a 15 minutos de exposición, incluido preguntas. Todos los participantes de cada sala van a poder interactuar con los ponentes, van a poder hacer preguntas, hacer aportes también, brindar alternativas. Es uno de los objetivos, no presentar un conocimiento estático, sino construir conocimiento también a partir de los resultados de estas investigaciones. Entonces se presentarán, esta es la primera sala. La segunda sala se denomina Procesos Escolares en la Atención a la Diversidad. Aquí hay algunos temas sobre lectura en los casos de necesidades educativas especiales, entre otros temas. También en la sala 3, lo que es el trastorno del espectro autista e inclusión en la discapacidad. Y la sala 4, que está el tema de conducta e involucramiento familiar en los procesos escolares, ¿no? Agradecemos de la misma forma a quienes serán moderadores y serán moderadoras de estas salas, quienes son la licenciada Mónica García, la licenciada Tania Chávez, la ingeniera Anabel Alcibar y la psicóloga Isela Pantaleón, quienes son también docentes, colaboradores de la carrera de educación especial y quienes son personas apasionadas por la investigación y por la educación inclusiva y especial. Entonces voy a proceder, como les dije, al final cuando ya estemos organizados por sala, voy a proceder también a facilitar un registro, el registro de participación. Solamente son 2 preguntas, básicamente ustedes deberán poner el nombre completo, su nombre completo con como debería ir en el certificado. Les rogamos poner muy correctamente sus nombres para que esta información sea remitida una vez para la certificación. Su número de cédula sin el guión, sin que normalmente le ponemos un guión, pero en esta ocasión se le pide que no pongan el guión. Y en el caso de algunos docentes y participantes que han sido invitados, van a poner también el nombre del estudiante al cual representan en este caso, o por el cual han sido invitados. Por el resto, voy a proceder a ver, déjame compartir. Voy a proceder a organizar las salas para que cada uno de ustedes pueda integrarse dentro de la sala. 4 salas, voy a crear 4 salas y ustedes van a poder ingresar en estas salas. Vamos a terminar la grabación en esta sección, pero dentro de cada una de las salas se va a hacer la grabación a cargo de los moderadores de cada una de las salas. ¿Sí? Las salas se encuentran ya determinadas. Ustedes ya pueden seleccionar las salas y irse integrando en cada una de ellas.